Hola, hola, shalom, shalom, un abrazo enorme a cada uno de ustedes en este hermoso día el cual el Señor Adonai ha creado, en el cual debemos gozarnos y alegrarnos. La vida de fe a veces nos han dicho no, que es difícil, cómo se nos imponen muchas cosas, mucha gente lo dice, que hay que guardar tal día, que hay que realizar tal obra, que hay que cumplir con tales requisitos para poder ser bendecidos por el Eterno. El hombre tratando de llegar a Dios, cuando en realidad fue Dios quien se acercó al hombre. ¿Por qué? Porque lo declara en Tejilín, el capítulo 14, Salmos capítulo 14, dice: dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han hecho cosas abominables. No hay quien haga el bien. Adonai miró desde los cielos sobre los hijos del hombre para ver si había algún sensato que buscara a Dios, pero todos se habían desviado, a una se habían corrompido. No había quien hiciera el bien, no había ni siquiera uno. Esa es la condición delante del Eterno del hombre, de cada uno de nosotros. Por lo tanto, no había nadie que calificaba para buscar al Eterno, para acercarse a Dios. Y claro, nosotros queremos de alguna u otra forma seguir rituales o costumbres, o seguir normas, seguir aquellos preceptos, seguir aquellas misbot que Adonai ha puesto allí en la Torá, pero nos cuesta, lo hacemos en esfuerzo, en sacrificio, porque hay personas, hay gente que realmente de corazón quiere llegar a Dios, agradarle, hacer su voluntad, y quiere porque cree que después de la muerte hay vida. Pero cuesta tanto cumplir, hacer. Siempre fallamos, siempre estamos errando. Y como lo dice aquí el salmista, todos nos hemos desviado. No hay quien haga el bien. ¿Por qué? Porque Dios es el único que tiene la medida verdadera de lo bueno. Y nadie califica en esa medida para Dios. ¿Por qué? Porque el pecado, la desobediencia, todos seguimos lo que dicta nuestro corazón, nuestras emociones, que están regidas por el sistema, por lo que vemos, por lo que palpamos, por lo que sentimos en todo este mundo. Y eso es natural. Por lo tanto, todo lo que hacemos en la mayoría de las veces no es lo bueno de acuerdo a la medida de Dios. No hay justo, no hay ni siquiera uno que busque a Dios, que ame a Dios de todo corazón. Tratamos de hacerlo, pero cuesta, ¿no es verdad? Cuesta cuando hemos querido llegar a Dios, cumplir con todo, y siempre fallamos en algo. Y si uno falla en un solo mandamiento, ya se hizo transgresor de todos los otros. Pero lo que Dios nos estaba mostrando con la Torá, con los mandamientos a través de Moisés, es que Él es santo, Kadosh, 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 y que el hombre no es Kadosh, que el hombre se ha corrompido, que el hombre no está cerca del Eterno, que necesita ser liberado, como lo vamos a leer ahora. Necesita la ayuda de Él. Ninguno de nosotros podíamos acercarnos a Él con libertad. Recuerdan que estaba el lugar santísimo
que separaba al hombre de él, y solamente el sumo sacerdote podía llegar a entrar una vez al año en Yom Kippur, el Gadol Kohanim, que era aquel que podía ingresar con la sangre de ese cordero para expiar o para cubrir los pecados del pueblo todos los años, porque Dios le decía al pueblo que estaban alejados, que no cualquiera podía entrar a su presencia. Pero Yeshua, en un momento, lo vamos a leer en Juan capítulo 8, versos 31 al 36, hermoso este capítulo. Él dice que estaba hablando con los judíos que habían creído en él, creían que él era un profeta, un enviado de Dios, y él les dice que si ustedes permanecen en mis palabras, dice, serán verdaderamente mis seguidores, mis alumnos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero aquí los judíos le responden, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Yeshua entonces le responde, de cierto, verdaderamente te digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre en la casa, hablando de la casa de Adonai, la casa del Eterno. El hijo sí queda para siempre en la casa. Así que si el hijo los libertara o los liberta, serán verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Del pecado. Porque el pecado se enseñorea de nosotros, porque está dentro nuestro. La raíz de nuestras acciones están basadas en el pecado, en la separación con el Eterno. Por eso aquí el mensaje de Yeshua le dice, yo he venido para libertarlos, no de Roma, no de otra nación, los vino a libertar del pecado, que sean verdaderamente libres, que califiquen para entrar al lugar santísimo, a la presencia del Eterno, hallar en Él la paz, el shalom, la noá, el reposo, hallar en Él el socorro, el auxilio, la ayuda, las fuerzas, la vitalidad, la vida en abundancia. Yo vine a hacerlos libres. No necesitamos hacer otra cosa, sino el creer. Yeshua dijo, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. En Él encontramos nosotros, en el Mashiach encontramos la vida eterna, la vida verdadera, plena, libre, completa, porque Él nos ha perdonado y rompe las cadenas de esclavitud, de ataduras, de aquello que no nos dejaba libre, sino que hacíamos todo lo contrario a lo que Dios nos pide. Y esto no es normas, requisitos, no es un ritual, no es una religión. Es cuando yo conozco, cuando yo creo en el Hijo, cuando yo creo en Yeshua HaMashiach, el enviado, el que vino, Dios encarnado, Dios viniendo a salvarnos, a rescatarnos, a librarnos, para que le conozcamos y podamos ser herederos de Adonai, herederos de Dios, para vivir para siempre con Él, como hijos, ya no como esclavos, ya no como aquellos que nos esforzamos y nos sacrificamos para llegar a Él, sino abrir nuestros brazos, nuestro corazón y abrazar su amor, su perdón, creerle y vivir para Él. Que en este Shabbat
pueda leer estos pasajes, estos versículos, pueda meditarlo y sobre todo pueda creer, despojarse, librarse del pecado, hacer teshuvá. Si en algo usted se da cuenta que está mal, que está caminando por el camino equivocado, haga teshuvá, arrepentimiento, vuelva al camino correcto. Yeshua dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entremos por él a esta salvación y a esta vida abundante que proviene de Eloheinu, nuestro Dios. Un abrazo grande, les amamos, hacemos tefilot, plegarias por ustedes, y que Dios les llene de este creer, de este gozo, de esta vida en abundancia. Shabbat Shalom.